Quiero que meditemos hoy, queridos hermanos, acerca de Efesios 2, 13, 18, que nos lleva precisamente a la reflexión muy profunda de cómo el Señor Jesús vino a cumplir una misión muy importante y fue la de unir a los que están divididos, separados, enemistados. Muchos tenemos ya de por sí, por el pecado hay una enemistad. Está precisamente la enemistad de todos aquellos que viven en una situación en la cual llevan una vida, tal vez simplemente unas costumbres y unas realidades que no responden a lo más profundo del ser humano, ni responden a la dignidad del ser humano, ni a la necesidad del ser humano. Eso fue lo que encontró Jesús. Encontró un pueblo, el pueblo de Moisés, el pueblo de la alianza primera, el pueblo de los 10 mandamientos, el pueblo precisamente de la ley, de cada uno de esos elementos que vivía precisamente en un conflicto impresionante. Y Jesús dijo, bueno, yo no vine a abolir la ley, pero yo sí vengo a que estas culturas, imagínense cuántos años habían pasado, estas dos realidades se unan y se reconcilien. Y ahora, de esta manera, yo vengo a decirles que la verdadera unidad y la verdadera comunión entre los hombres está en mí. O sea, dice él y se propone y dice, está en la sangre que yo voy a derramar para librarlos a todos de la muerte y del pecado, de la condenación de todos. O sea, yo voy a zanjar la herida que existe. Y claro, lo que hasta cierto punto hizo la ley, los mandamientos, los profetas y todo lo demás, pero no pudo más, en Cristo va a ser replanteado absolutamente todo, de tal manera que ya todos podrán tener la oportunidad. Y no solamente hizo eso, sino que creó la gran comunidad mundial de amor, la gran comunidad universal de amor. Por eso los fue llamando y los fue enviando. Primero que todo, las ovejas propias, ¿no? Precisamente para confirmarlos en la verdad y convertirlos en depositarios de una verdad que luego debían transmitir al mundo. Y luego, entonces, se fue a llamar a los gentiles, que somos todos nosotros, a todos los que nacimos en otras realidades, vivimos otras realidades, pero que nos beneficiamos de esa gracia amorosísima. Entonces, unió a la humanidad. Desde toda perspectiva, Cristo vino, fue a unir a toda la humanidad. En una sola fe, en una sola experiencia, en una sola familia. ¿Cuántas veces encontramos en las familias peleas irreconciliables, situaciones que uno ve y uno dice, esto está muy difícil porque hay gente demasiado herida, demasiado dañada, demasiado reactiva, violenta, con ganas de venganza, llenos de desamor, llenos de frustración, de ira, y uno se pone a ver y dice, wow, esto está muy complicado. Entonces, así sucede. Veía en estos días una serie que me llamó mucho la atención de un joven que tuvo una experiencia de vida supremamente fuerte y fue descubriendo poco a poco incluso su vocación, pero que estuvo siempre muy afín a la iglesia y que siguiendo los pasos de la palabra de Dios y siguiendo los pasos de una manera básica, pero siguiendo la fe que le transmitieron sus padres inicialmente, o su madre inicialmente, y que de alguna forma fue respondiendo a sus deseos y a sus sueños y a sus anhelos, pero que llegó un momento en el que tuvo que plantearse situaciones de vida y ese muchacho tuvo que afrontar el mayor reto que la vida le pudo haber podido presentar, que fue el poder perdonar a su papá de todo el daño que le hizo. Su papá, que era una persona supremamente confundida, su papá, que era un hombre perdido en el dolor de su ira, de su frustración, de su rabia y de muchas cosas más. Y le hizo muchísimo daño a su hijo, a su madre, a todos. Y entonces este muchacho, en la búsqueda de un sentido de la vida, tenía que superar muchísimas cosas y se dio cuenta que no podía funcionar. Todo el mundo se dio cuenta que no podía funcionar mientras no se reconciliara, mientras no se sanara, mientras no superara su odio, mientras no venciera su rencor, su resentimiento, que era absoluto, un resentimiento horrible, un odio horrible. Pero como Dios lo llevó al punto extremo, incluso podemos decir que él se le endureció el corazón hasta el extremo, pero al mismo tiempo, como Dios lo quebró de un momento a otro para llevarlo a una reconciliación total. Y fue Dios el que lo hizo porque nadie más lo podía hacer. Y ese muchacho escribe una canción, él descubre que es músico
y descubre su talento por la música en medio de su realidad, porque toda la vida quiso hacer lo que el papá le decía que hiciera. Pero él luego descubre, y esa fue una de las peleas con su padre, quien básicamente siempre le decía que si no hacía lo que verdaderamente amaba o iba a ser un fracasado. Pero él les escuchaba, su padre no era que fuera malo, era fuerte, pero sí tenía mucho dolor en su corazón. Y su padre generó mucho dolor en él de niño. Y se pasó la vida tratando de entenderlo y de resolverlo. Y escribió una canción, el título lo lleva, él es un joven cristiano, y como cristiano escribió una canción cristiana que impactó tanto en su momento que incluso superó el orden religioso de lo religioso y trascendió a la historia de todo el mundo. Dice, podría imaginar, ¿puedes tú imaginar? Esa es la expresión de la película, ¿puedes tú imaginar? Y claro, él trata de llevarnos en un viaje en el que hace un recorrido de sanación frente a la presencia amorosísima de Dios. Y creo que Dios le dio un nuevo sentido a la vida. De la misma manera, cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos dice hoy, ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo la carne, el muro que los separaba, la enemistad. Es que es Cristo el único que une. O sea, uno, si no es por el amor de Cristo, uno no se une. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Ahí es donde funda la iglesia, funda toda la realidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca, y así unos y otros podemos acercarnos al Padre común, al Padre celestial, por medio de él en un mismo espíritu. Entonces, por eso él es el camino, la verdad y la vida. El que no viene al Padre, por mí no llegará. Cristo nos lleva a la verdad, nos lleva a la plenitud, nos lleva a todas las bendiciones. Entonces, de la misma manera nosotros estamos llamados también, como instrumentos de Dios, a llevar a los nuestros a Dios por la reconciliación. Cristo reconcilió. Nosotros somos reconciliadores. Es la misión, por ejemplo, de los pastores, de los sacerdotes, de nosotros los que se nos ha confiado el generar todo tipo de eventos de unidad, de comunión. Un sacerdote no está llamado a dividir más, ni a generar más rencillas, sino a generar perdón. Entonces, por eso uno no puede involucrarse ni tomar parte en las situaciones, sino defender la dignidad humana. Y los valores humanos, y cuidar al ser humano. Precisamente es cuidar las ovejas, cuidarlos, es decir, venga, vamos a reconciliar esto, vamos a reconciliar esta realidad, vamos, intervengamos. Ese es el sentido. Uno no interviene en la historia humana porque tenga ciertas afecciones o ciertas inclinaciones. Por ejemplo, cuando uno comienza a hablar en ciertos momentos y a orientar los valores sociales, los valores humanos, los valores de convivencia, y le dicen, padre, ¿para qué se mete en política? ¿O para qué se mete? No, es que el ser humano, el sacerdote acompaña todos los procesos humanos. Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿hay que pagarle al César o no hay que pagarle? Dice, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que cada cosa corresponda a lo suyo, pero el sentido mismo es que no nos podemos subtraer de la realidad y no podemos ir haciendo cosas irregulares. Si se ha planteado un orden, hay que vivir ese orden y hay que responder a ese orden. En ese sentido, también los sacerdotes salvaguardamos el bien y el don que se nos ha confiado. Uno de ellos, la familia, el ser humano, los niños por nacer, la vida, la libertad humana, el no a la esclavitud y opresión en todas las formas, el salvaguardar al ser humano de todas las formas indignas por medio de las cuales se le usa, se le manipula, se le degrada. Esa es la misión. Por eso, un verdadero pastor, un verdadero sacerdote se tiene que involucrar sin tomar posición ni de odio ni de nada, sino de salvación, como Jesucristo lo ha hecho. Yo he venido a salvar, nunca he venido a condenar.